Antonio, Presente, profesor. Buenas tardes. hola, buenas tardes. Arellano Bravo, Avelino, Presente, profesor. Buenas tardes. Cadena Ayala, buenas tardes. Presente, profe, buena tarde. Buena tarde. De la Mora, González, Hernández, González Velázquez, Hernández Cruz, Presente, profesor. Herrera Lomelí, Presente. López Campiña, Presente. ¿Y así me escuchó? Lugo, Martínez Bernal, Presente. Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Mejía Maldonado, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Ordóñez Carrasco, Presente, profesor. Osorio, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Páez, Presente, buenas tardes, profesor. hola, buenas tardes. Pérez González, Ramírez Jiménez, Ruiz. ¿Ruiz Ignacio? Sí, O... Ruiz Ruiz Ignacio. Presente, profesor. Buenas tardes. Ruiz Munguía. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, profe, aquí presente. Gracias. Ruiz Rodríguez, Presente, profesor. Sánchez Flores, Presente, profe. Suárez González, Buenas tardes, presente, profe. buenas tardes. Trujillo Sánchez, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Centeno Molina, Presente, profesor, aquí. bien, buenas. Ok, pues sale pues, pues ya ven que suspendimos por este asunto de las calificaciones. Espero que no hayan tenido sorpresas, y que bueno, pues estemos bien en este último periodo de evaluación para terminar el semestre. Entonces, pues vamos a echarle ganas al asunto, ¿no? Ya nos queda menos. Espero que les vaya bien en sus otras materias y que no tengan, insisto, grandes conflictos al respecto. Bueno, si no mal recuerdo, lo último que trabajamos con ustedes fue el asunto de los videos, ¿no? Los videos sobre el movimiento estudiantil y sobre López Portillo. ¿No? ¿Estoy bien? Y supongo que entonces lo que nos toca es la exposición del siguiente tema. ¿Estoy correcto? Me parece que sí, profesor. Gracias, Ángel. Entonces, pues le pido al equipo que le toque exponer si procedemos a... Muy bien. Ok, voy a compartir mi pantalla. Gracias. Me avisan cuando se vea, por favor. Ahí se ve. Okay. ¿Sí se escucha? Bueno. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eloy y al lado de mis compañeros Mario Alberto Cadena, Víctor Manuel Suárez, Alan Eduardo López y Jorge Trujillo Sánchez presentaremos la caída del muro de Berlín. Siguiente diapositiva, por favor. Comenzaré hablando acerca de los antecedentes. Siguiente diapositiva. Tras la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo una conferencia de paz para tratar cómo quedaría dividida Europa y Alemania, llamada Conferencia de Potsdam. En dicha conferencia participaron las naciones de Estados Unidos, Unión Soviética y Gran Bretaña, que eran los más poderosos de los aliados. Siguiente diapositiva, por favor.
Como les decía, en dicha conferencia se trató en cómo quedaría dividida Alemania y también su capital, que en este caso es Berlín. Quedó separada en 4 zonas de control extranjero: inglés, francés, soviético y estadounidense. Siguiente diapositiva. A finales de 1945, con el inicio de la llamada Guerra Fría, Alemania era una zona de conflicto entre comunistas y capitalistas. Las malas relaciones no hicieron otra cosa sino aumentar hasta el punto de surgir 2 ideales políticos, incluso en este caso 2 monedas. Siguiente diapositiva. En el sector occidental ocupado por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña comenzó a llamarse República Federal de Alemania, o RFA, mientras que el sector oriental ocupado por los soviéticos se convierte en la República Democrática de Alemania, o RDA. La República Democrática de Alemania, controlada por la Unión Soviética, fue gobernada por el Partido Socialista Unificado de Alemania y prevalecía el régimen comunista. En las imágenes podemos apreciar la bandera de la RDA y un billete de la República. Su lema nacional era "Levantaos de las ruinas". Siguiente diapositiva. La República Federal de Alemania, o del Oeste, por sus siglas RFA, desarrolló una democracia próspera con un total de más o menos 50 millones de habitantes. Era capitalista, con una economía orientada al mercado social y con un gobierno parlamentario democrático. Pese a esto, estaba fuertemente influenciada por Estados Unidos y por su política exterior. En la imagen podemos apreciar la bandera que representa a la RFA y su lema era unidad, justicia y libertad. Siguiente. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la construcción del muro de Berlín. Siguiente, por favor. Bueno, los orígenes del muro de Berlín datan de finales de la Segunda Guerra Mundial. Como me lo mencionaba mi compañero, se dividió Alemania. En un principio estaba dividida en 4 partes y ocupada por las potencias aliadas. A pesar de que Berlín estaba relativamente lejos de la ubicación central de donde se dieron estos acontecimientos, la frontera estaba dada por más bien la frontera entre la República Democrática Alemana y la Alemania Occidental se encontraba aquí. Entonces, estaba rodeado todo esto completamente por el sector soviético. Y para 1947 deja de estar dividido en 4 sectores y únicamente queda unificado queda dividido en 2, en Alemania del Este y Alemania del Oeste, y que, como lo mencionó mi compañero, era la República, una de estas mitades, era la República Democrática Alemana, o la RDA. En 1949, las 2 Alemanias habían sido oficialmente fundadas. La Alemania del Este, que era socialista, que fue consumida por la pobreza y azotada por las huelgas en respuesta a sus nuevos sistemas políticos y económicos. Debido a esto, hubo gran migración de personas, que a su vez esto provocó fuga de cerebros y la escasez de mano de obra, que resultó que la RDA cerrara su frontera con Alemania Occidental. Que a su vez provocó que cruzar a la Europa libre, a la Europa comunista, fuera mucho más complicado. Los alemanes orientales comenzaron a huir por fronteras más sencillas de cruzar, que justamente se encontraban en Berlín. En un momento se tiene la cifra de que aproximadamente 1,700 personas al día buscaban cruzar la frontera por este sitio. Y pues se calcula que entre 1949 y 1961, alrededor de 3 millones de personas, ciudadanos de la RDA, pasaron a ser
refugiados de Alemania Occidental. Y debido a esto, en la noche del 13 de agosto de 1961, la República Democrática Alemana comenzó a construir cercos y barreras para sellar las entradas desde Berlín Oriental a la parte occidental de la ciudad. A medida de que los soldados de la República Democrática Alemana patrullaban la línea divisoria y los trabajadores construían el muro, pues los funcionarios diplomáticos y militares de ambos bandos, por así decirlo, pues se involucraron en ciertos enfrentamientos, ¿no? Para intentar tranquilizar la situación. Siguiente, por favor. La Alemania Oriental construyó una pared, un muro de 43 kilómetros que recorría toda la ciudad. El muro tenía dos paredes paralelas con torres de vigilancia y separados por la llamada Franja de la Muerte, ¿no? Que su finalidad era resguardar el muro para evitar que la gente lo pasara, y estaba custodiado por perros de ataque, minas, alambres de púa, y pues varios obstáculos diseñados para prevenir el escape. Los soldados de Alemania Oriental monitoreaban las barreras todo el tiempo, vigilaban Berlín Occidental y tenían órdenes de disparar a matar si veían alguna persona, algún fugitivo. Las personas intentaban escapar principalmente por medio de escondites en los autos, hacían túneles y también intentaban cruzar por globos. Principalmente también huían de las casas que estaban justo a un lado del muro, y estas fueron posteriormente vaciadas y convertidas en fortificaciones para la guerra misma. Se tiene también registro que entre 1961 y 1989, 5,000 personas aproximadamente lograron escapar exitosamente. Y por otro lado, también se tiene un aproximado de que 140 personas murieron intentando cruzar el muro. Y pues con el transcurso de los años se convirtió el muro en un símbolo macabro de la Guerra Fría, ¿no? Posteriormente, para 1989, muchos alemanes orientales estaban cansados de la situación y organizaron una serie de manifestaciones que demandaban democracia. Y pues mientras tanto, y paralelamente en ese tiempo, el bloque soviético estaba un poco desestabilizado por los problemas económicos y las reformas políticas. Siguiente, por favor. Buenas tardes, vamos a hablar ahora sobre la caída del muro. Vamos a tocar principalmente 3 puntos. El 7 de octubre de 1989 se conmemora el 40 aniversario de la República Democrática Alemana. Aquí fue donde dio comienzo todas las protestas para que se derrumbara el muro. Obviamente las manifestaciones y las protestas iban en aumento para quitar esta política sobre el muro. Y el 9 de noviembre de 1989, las autoridades alemanas, ante la presión existente, declaran la apertura de las fronteras. Esta noche miles de alemanes comenzaron a derrumbar el muro. Vamos a empezar con el primer punto, que fue la conmemoración del 40 aniversario de la DDR en alemán, o la RDA en español, la República Democrática Alemana. Esto fue el 7 de octubre de 1989. Estaban invitados dictadores del bloque del Este. Esto fue una tribuna en honor a la avenida berlinesa Karl Marx para esta misma celebración. Aquí fue donde dio comienzo la caída del muro. Bien, la caída del muro tiene su comienzo en la apertura de las fronteras entre Hungría y Austria en el mes de mayo de 1989. Austria pertenecía al bloque occidente y Hungría era del bloque de la cortina de hierro, influenciada por los soviéticos. Esta apertura fronteriza incitó a que varios alemanes del extremo oriental viajaran a Hungría.
Por medio de esa ruta, solicitaron asilo a las embajadas de la República Federal Alemana. Esto, a su vez, pues no le gustó al gobierno de Alemania Oriental y comenzaron a colocar restricciones. Los detonantes de la caída del muro, miles de alemanes del lado este iniciaron manifestaciones en diversas ciudades de la RDA, exigían que se permitiera la libre circulación por la frontera. Estas protestas obligaron a dar un anuncio el 9 de noviembre de 1989, permitiendo el paso hacia el oeste. El momento decisivo de este anuncio fue de una manera transmitida por por una televisora, cambié de imagen, la ANSA. Esto fue por un portavoz del gobierno, Gunther Schabowski, que ofreció una conferencia donde presentaba cómo iban a hacer este paso por la frontera y la salida del país. Sin embargo, el periodista de la agencia del noticiero ANSA, Ricardo Herman, pregunta oportunamente a este, es que los nombres se me van, a este Gunther, que cómo serían las medidas para cruzar la frontera. A su vez, y presionado por la premura, este Gunther no supo qué decir y dijo que las medidas iban a aplicar de inmediato. Esto desfavorecido por el pueblo alemán, iniciaron todas estas protestas. La euforia se apoderó de los alemanes y se extendió durante muchos días posteriores. Este mismo día, una gran masa de personas se aglomeró en puestos de control para cruzar el muro. Y la madrugada de aquel 10 de noviembre, miles de alemanes de los dos lados de Alemania embistieron el muro con cinceles, picos y martillos. Por la mañana, después del anuncio, Walter Momper, que era el alcalde de Berlín Occidental, dijo en sentido de discurso que el pueblo alemán había sido el más feliz del mundo en aquella misma noche por haber derrumbado este muro. Luego de la caída del muro, hubo una reunificación de Alemania. Esto sucedió en marzo de 1990, que se llevan a cabo los primeros comicios electorales libres de Alemania del Este. En septiembre de ese mismo año finaliza oficialmente la ocupación alemana por parte de las naciones aliadas de la Segunda Guerra Mundial. Y el 3 de octubre de 1990 se celebró la reunificación de Alemania con la unión de la RFA y la RDA en un solo estado. Ese día se convirtió en día de celebración nacional para los alemanes. Los restos del muro de Berlín en la actualidad se convirtieron en un lugar de pinturas. Se puede apreciar alrededor de 1.3 kilómetros del muro que han sido decorados con pinturas impresionantes realizadas por los mismos alemanes. También queda un poco de lo que fue el muro, la derrumbación del muro, y que está junto a Checkpoint Charlie, y esta exposición se llama Topografía del Terror, que son los restos de este muro. Y también se han transportado varios trozos del muro a diferentes lados del mundo, cubriendo pues el total del globo. Buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre las consecuencias que hubo tanto por la construcción del muro como por la caída del muro. Siguiente, por favor. Primeramente les hablaré sobre las consecuencias que hubo, sobre algunas consecuencias que hubo por la construcción del muro. Esta separó a la República Democrática Alemana de la República Federal Alemana, como ya lo mencionaron mis compañeros, impidiendo así el libre tránsito hacia el otro lado del muro. De esta manera también familiares y amigos fueron separados a la fuerza por un periodo de casi 30 años. También esto afectó a trabajadores que laboraban en la República Federal Alemana. Algunos inclusive les fue imposible regresar a su propio hogar, el cual se encontraba al otro lado del muro.
También numerosas familias fueron obligadas a desalojar sus hogares debido a que estaban ubicadas en el área donde iba a ser la construcción del muro. Decenas de personas perdieron la vida en el intento de cruzar y miles de ellas fueron encarceladas. También otra consecuencia importante fue el avance desequilibrado en una ciudad donde se tuvo que vivir en dos bandos opuestos durante la Guerra Fría. Esto también del avance desequilibrado también afectó en la caída del muro. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les hablaré de las consecuencias de la caída del muro. En el ámbito político, permitió la reunificación de Alemania como una sola nación, como solía ser antes de la Segunda Guerra Mundial y como continúa siendo actualmente. En el aspecto geopolítico, uno de los acontecimientos más importantes fue que colaboró en el fin de la Guerra Fría. También en lo que respecta a la economía, se inició un proceso de privatización de las empresas en la República Democrática Alemana y se ofrecieron numerosos subsidios para mejorar la débil economía y mejorar la calidad de vida de los alemanes de la República Democrática Alemana. También se elevó la tasa de desempleo y el Producto Interno Bruto cayó significativamente. Este fue un periodo transitorio duro para la economía de Alemania. El gasto militar disminuyó con la salida de los ejércitos extranjeros, los cuales estaban en Alemania como representantes militares de otros países. Internacionalmente, este impulsó los cambios políticos y económicos que ocurrieron en la Unión Soviética en las décadas de los 80s y 90s, lo cual dio inicio al fin para la Unión Soviética. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la sincronización de las tendencias globalizadoras. Siguiente, por favor. Sabemos que pues también con la caída del muro de Berlín se da paso a esta sincronización de las tendencias globalizadoras. Y pues estas tendencias globalizadoras más que nada han estado presentes desde la historia de la humanidad. Y pues este fenómeno más que nada es una etapa del capitalismo. Podremos decir que es como una forma extrema de ya que pues se construye como un conjunto de redes financieras y económicas que no tienen un control o una regulación. Siguiente, por favor. En esto nos vamos a enfocar en lo que es la globalización económica y esta se establece, bueno, nos dice que se establece una privatización de todas las empresas de propiedad estatal, así como también empiezan las desregulaciones gubernamentales con el fin de beneficiar la oferta, la cual pues está compuesta por los capitalistas y pues el objetivo era mantener un supuesto equilibrio fiscal. También se buscaba, tenían como objetivo darle privilegios al mercado como el regulador de toda la demanda que la población exigía. Esto pues también provocó la aparición de una crisis ideológica sobre el igualitarismo socialista, y a su vez uno de estos le daba, por decirlo así, le daba más poder a las empresas transnacionales y a sus mismas instituciones, que pues en algunos casos llegaban a dañar a lo que en ese entonces eran los estados-nación, y los dañaban desde sus regiones, tanto etnias o incluso también las religiones, pero pues nada más, por decirlo así, afectaba a lo que eran sus elementos básicos de los estados-nación. También en esta época surge una democracia que está basada a partir del mercado, y esto es debido a que pues las élites políticas se comportaban como unos gestores o como unos administradores. O mejor dicho, se comportaban como gestores administrativos. Esto pues provocó que todo lo político se reduciera o incluso se dividiera en lo que ahora son los sistemas de partidos y lo que son los procesos electorales. Así también enfocaban que la economía solo se limitara a funcionar en su mercado, buscando llegar a un equilibrio entre lo que era la oferta y su demanda. Siguiente, por favor. También algunas características es que aparecen nuevas leyes de mercado que generan
una nueva socialidad, donde esta nos dice que la relación que aparece con cada individuo es medida por el mercado, así como también aparece una competencia partidista y competencia mercantil. Estas son completamente independientes una de la otra, pero pues al fin de cuentas ambas tienen acciones limitadas por la autoridad. También el centro de atención de los políticos y los capitalistas era más que nada en el número de votos y también en las ganancias de las empresas transnacionales que tenían, más que nada porque les interesaban más las transacciones comerciales. También existe un crecimiento en lo que son los flujos financieros, incluso también de los bienes y de los servicios, ya que pues hay tiendas, empezaron a haber tiendas donde se podían conseguir cosas que, pues, que venían de diferentes partes del mundo. Entonces, este concepto de transnacionalización surge a partir de los años 1070, en cuanto a Alemania pues toma el control, y ya lo que es Estados Unidos, Inglaterra y posteriormente otros países tomaron ese mismo concepto. Esto logró, o mejor dicho, ocasionó la disminución de las regulaciones estatales y provocó también que los costos se desplomaran en gran parte de las transacciones. Siguiente, por favor. Bueno, entonces también una rápida conclusión. Podemos decir que la globalización económica conllevó a cambios y transformaciones que pues no nada más, bueno, que afectaban más a la experiencia vital de los habitantes, que así también como sus valores y algunas de sus percepciones de los hechos que sucedían pues más allá de sus países, ¿no? Fuera de sus fronteras. Esto era porque también existían medios de comunicación que podrían manipular la información. También se ve reflejado que en la ciencia, se ve reflejado en la ciencia e incluso también en los avances científicos y tecnológicos se habían acelerado. Y pues también habían cambiado algunos patrones de producción unos patrones de producción. También nos podemos ver que la modernización capitalista provocó alguno que otro cambio en el desarrollo de las fuerzas productivas, todo en base al conocimiento científico que ya se tenía y a la misma aplicación de distintas tecnologías. E incluso pues aquí es donde surge o se aprovecha lo que eran las nuevas formas de organización del trabajo. Un ejemplo de estos era es el Fordismo que surgió, que tenía como objetivo, el objetivo de todo esto era buscar que nuevos mercados y a su vez lugares en donde podías encontrar costos más bajos de producción para así poder incrementar las ganancias. Y creo que sería todo. Ok. Gracias. Bueno, pues no sé. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Imagino yo que no hay. De acuerdo. Bien, miren, en realidad me parece que no recuperan pues parte de la antología, ¿no? Se centran en el arroyo de, digamos, causas y consecuencias de lo que significó el muro de Berlín desde su construcción hasta su caída. Pero la parte esencial que se trabaja en la antología, la verdad es que no la trabajaron. Me imagino que nadie más la trabaja, ¿no? Excepto los que exponen. Entonces, creo que tampoco van a tener mucho contexto de lo que se trata la lectura. Sin embargo, algo que en la antología se trata de recuperar es un cambio paradigmático en el esquema de lo que significa el desarrollo económico global, ¿no? Decíamos que con la Guerra Fría se desarrolla una especie de, pues digamos, de convivencia de estos dos sistemas políticos económicos, que es el capitalismo y el socialismo, lo que deviene en una multiplicidad de factores en donde el Estado se convierte en un actor central y en donde muchos países tienen un crecimiento económico sumamente importante.
Sin embargo, con la crisis económica del petróleo, esto va a generar que muchos países empiecen a caer en crisis económicas que los obliga a modificar la política pues, que se tenía hasta ese momento, y con la caída del muro de Berlín se potencia, digamos, la hegemonía, el reconocimiento, el triunfo de Estados Unidos y del sistema capitalista en el mundo, ¿no? A la par de que se derrumba el muro de Berlín, se elimina el socialismo real en lo que es la extinta Unión Soviética, y esto va a generar que entonces se agudice, digamos, todas lo que son las políticas de lo que representa el sistema capitalista. Y entonces se empieza a recuperar lo que se conoce como el liberalismo económico, la libertad de mercado, y se empieza a hablar de neoliberalismo, ¿no? Esta viene a ser la esencia en materia económica de lo que pasa en esta década del siglo XX, la década de los 90, en donde hay, insisto, ¿no?, toda una serie de transformaciones en este sentido. Creo que esa es la parte, digamos, más importante de la que se puede rescatar de la antología. En esta condición se agudiza la manifestación de diversas tendencias, ¿no? Las tendencias de la globalización en ese momento es que se profundiza lo que conocemos como la tercera revolución industrial, y entonces todo lo que significan las comunicaciones y la electrónica, pues van a seguir y la informática, van a seguir creciendo, ¿no?, de una forma, pues, intensa. Y también en ese mismo sentido se va a intensificar la globalización económica y financiera. Es decir, se obliga a que los países abran sus fronteras, y entonces, pues, los países del primer mundo, las potencias económicas, tienen el chance de poder invertir en donde prácticamente desee, ¿no? Tanto instalando empresas como en la inversión financiera únicamente, ¿no? Con esto, todo esto que está sucediendo prácticamente da fin a lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿no? Eso es lo que significa políticamente hablando, y entonces yo lo que les quiero insistir es que el papel del Estado se reduce, ¿no? Pierde protagonismo, y en lugar de ser esta imagen de fortaleza, esta imagen de reconocimiento, pues empieza a suceder todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues el ejemplo lo tenemos en México, ¿no? Con la crisis económica del petróleo, yo les decía que se incrementa la deuda externa. Con la crisis económica se genera una inflación sin precedentes, ¿no? El dólar, regresamos a periodos de el señor Luis Echevarría, está a 12.50 por dólar en la década de los 70, y llegamos a los 90 en México y el dólar vale alrededor de 3,500 pesos, ¿no? De los antiguos pesos, por dólar. Entonces, el proceso de devaluación, el proceso de inflación, es solo una muestra de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? México no es el único país que tiene estas condiciones, y las repercusiones que se están viviendo, pues son, la verdad, bastante, digamos, graves para la economía de la nación y pues para el pueblo en general, ¿no? Insisto, inflación y devaluación juntas hacen que este país, pues tenga un proceso de crisis bastante profundo, ¿no? Todo ello está, digamos, enmarcado por el contexto de lo que se conoce como la economía neoliberal, ¿vale? Esta vendrá a ser, yo insisto, una de las ideas que resultan esenciales en este proceso. Ahora, sin embargo, ¿por qué triunfa el neoliberalismo? ¿Por qué finalmente, pese a sus resultados, vamos a decir, negativos en términos globales para muchos países, por qué finalmente se fortalece? ¿Por qué triunfa? Pues hay diversos rasgos, ¿no?, que pudiéramos ubicar. Primero, porque pese a que se genera todo este proceso, hay sectores sociales que finalmente, digamos, que se fortalecen y crecen,
¿no? Si no en cantidad, sí, digamos, en calidad. Vamos, en México surgen millonarios, ¿no? Gente demasiado rica como es Carlos Slim, que pertenece, como ustedes saben, a los primeros hombres más ricos del mundo, a costa, ¿no? De que se hayan generado millones de pobres. Sin embargo, pues bueno, la economía del país en términos generales crece, eso es una realidad. Lo que no crece es el reparto, ¿no? El reparto de la riqueza. Se incrementa el número de pobres, aunque la riqueza y la acumulación de la riqueza se concentra en pocas manos. En realidad esa es la esencia, ¿no? De lo que está sucediendo en este país y en el mundo, ¿no? En el mundo entero. Se generan entonces diversas condiciones también de carácter ideológico, diversos cambios, en donde se obliga y se establecen pactos a nivel internacional para que los gobiernos, las instituciones financieras mundiales y los países del primer mundo inviertan en países como el nuestro. Una de las cosas que se obligan a pactar es que tenga que existir democracia, ¿no? Una parte y una condición esencial dentro del esquema de lo que significa el capitalismo, ¿no? Tengamos democracia, aunque tengamos muchos pobres. Y esta tiene que ser digamos que la parte esencial, ¿no? De este convencimiento ideológico que establece el neoliberalismo. Junto con ello, si bien empieza a crecer el número de desempleados en todas las naciones, va a permitir entonces que se multipliquen lo que conocemos como las empresas pues libres de cualquier regulación por parte del Estado, ¿no? Empiezan a surgir pues paraísos fiscales en el mundo en donde finalmente el lavado de dinero se empieza a generar. Todo ello va a generar en países como el nuestro que la crisis económica se generalice lo que es la violencia, ¿no? El narcotráfico, obvio, pues todo lo que es la corrupción en los países, porque hay poco dinero y pues bueno, todo el mundo quiere sacar ventaja del poco que hay y entonces se va haciendo mucho más evidente los procesos de fraude, ¿no? En este sentido de carácter financiero. Y esto va a dar lugar, entre muchas otras cosas, en que la popularidad que tenía el PRI, el gobierno en este sentido, pues pierda sentido, no caiga su popularidad a partir de la crisis económica y a partir de todos los casos de corrupción que se empiezan, digamos, a presentar de manera generalizada. En la medida en que se incrementa la crisis, pareciera que esta necesidad pues de poder robar, así tal cual lo puedo decir, se agudiza, ¿no? En el sector del gobierno, y entonces, pues, insisto, ¿no? Son múltiples los casos en que se pueden encontrar, por lo menos en este país, casos de corrupción. Y yo insisto, de verdad, esto está pasando en muchas partes del mundo, ¿no? En muchas partes del mundo. El mundo, digamos que en términos generales, está en este proceso de crisis, ¿no? La parte fundamental, entonces, son las siguientes características. Hay una precarización de las condiciones laborales, es decir, ¿no? Esto que yo les decía, entran las empresas, pero los trabajadores ya no tienen los mismos derechos que antes, ¿no? Y se va perdiendo el proceso de regulación que va a tener el Estado para poder garantizar condiciones laborales, digamos, dignas, ¿no? En este proceso. Para favorecer la inversión, obvio, ¿no? De las empresas, porque como no hay trabajo, como hay mucho desempleo, algo se tiene que hacer, y hacer, pues, es favorecer al enriquecimiento de los empresarios. Se generaliza lo que es la flexibilización del trabajo, es decir, hoy en día los trabajadores hacen todo lo que les pide la empresa, ¿no? Se vuelven multifuncionales. Por el contrario de lo que pasaba en el sistema fordista, en donde cada obrero se dedicaba a una actividad única,
acá es al revés, ¿no? Tienes que saber de todo, tienes que aprender de todo y puedes dedicarte a lo que sea. Esta viene a ser una peculiaridad dentro de lo que son las nuevas condiciones laborales. Entonces, imaginen, ¿no? No hay derechos laborales, hay bajos salarios, hay esta disponibilidad tanto en las actividades como en los horarios, ¿no? Esto viene a ser una generalidad que se empieza a establecer. Y también en este esquema se empiezan a desarrollar muchas actividades a tiempo parcial, fundamentalmente para no pagar salarios completos y para que se reduzcan los derechos, ¿no? Todo esto va a llevar a que se amplíe la brecha entre los ricos y los pobres, ¿no? Yo insisto, cada vez hay más pobres en este país y la concentración de la riqueza, fundamentalmente en empresas transnacionales, es impresionante. En este sentido, hay un impacto, impresionante de las tecnologías y de la informática en el empleo, ¿no? Todo se empieza a automatizar, todo se empieza, el uso de lo que es la computación invade todos lados y esto va disminuyendo también características de lo que son o de lo que eran antes, ¿no? Pues imaginen una oficina, ¿no? En donde se ocupaban, vamos a decir, 10 secretarias, en donde cada una tenía que desarrollar ciertas cosas, ¿no? Cuando entra el proceso de lo que es la computación, se elimina de un plumazo muchos puestos, ¿no? Y entonces con un solo trabajador puede desarrollar diversas funciones y diversos elementos. Entonces, también el desarrollo tecnológico, digamos que vamos a decir que afecta las condiciones laborales y va en contra de las condiciones del trabajador, ¿no? Digo, desafortunadamente, obvio, para la gente que sí está preparada, para la gente que sí puede cubrir esos perfiles, digamos que pues le va bien, ¿no? Ese es, digamos que el contraste dentro de estas circunstancias. Así es que entonces hay una reorganización del sistema capitalista durante todo este proceso por este fortalecimiento que se está dando, ¿no? La crisis obliga a que el Estado acepte todo lo que el sistema capitalista, digamos que les impone, ¿va? Hay entonces un repliegue del Estado acerca de lo que realizaba y en lugar de velar por, digamos, por las condiciones de la sociedad en su conjunto, en lugar de actuar como árbitro entre las relaciones entre el trabajador y el empresario, en lugar de fomentar programas pues, vamos, que contribuyan a solventar las necesidades sociales, empieza todo lo contrario, ¿no? Durante todo este periodo, digamos que la situación de las empresas o de las instituciones de salud decae de una manera abismal respecto a los inicios, ¿no? Si ustedes comparan cómo funcionaba el ISSSTE en la década de los años 70, cómo funciona en los 90, es una diferencia abismal, ¿no? Y las condiciones, en fin, todo empieza a generar o a dar un signo de pobreza, ¿no? De escasez, obvio, fundamentalmente para las clases pobres, ¿no? Porque por otro lado, pues, se pueden ver que empiezan a haber una serie de construcciones como nunca antes en este país, ¿no? Construcciones muy grandes, construcciones en donde se nota que hay una riqueza excepcional, se desarrollan pues muchos centros turísticos, pues obvio, ¿no? Para la gente que tiene la lana. Entonces, hay un contraste impresionante, es decir, por un lado, perdón, está generando mucha pobreza, está generando muchas dificultades para la gran mayoría, pero también, por otro lado, el desarrollo y la entrada de la tecnología, de la ciencia y de las inversiones hace que ciertos sectores tengan un crecimiento, pues, también impresionante, ¿no? Como nunca se había dado. Entonces, esta genera estos procesos de contradicción, ¿no? Obvio hay gente que se beneficia de ello, pero también hay gente que pierde más, ¿no? Por lo menos en los años 90 todavía hay ciertas esperanzas en México de que
se pueda salir adelante. En los años 90 todavía los mexicanos me parece que tienen cierta confianza en que el priismo puede hacer que este país pues entre dentro del primer mundo. Y esto fundamentalmente por la promesa por parte del gobierno de Salinas de Gortari de poder entrar al primer mundo, ¿no? Con la firma del Tratado de Libre Comercio, del TLC, pues se dan muchas esperanzas para los mexicanos. Se dice que se van a igualar monedas, se dice que va a haber un flujo constante y que puede haber un proceso de migración importante. En fin, se abren muchas expectativas. Cuando en realidad lo que va a suceder es parte de un análisis que me parece que tendríamos que hacer, ¿no? El balance de todo esto, para muchos analistas es sumamente negativo para las grandes mayorías. Aunque, otra vez, hay sectores que sí se benefician de ello y que, pues, al contrario, ¿no? Les va bastante bien en este proceso de intercambio. Otra de las cosas que se hace en la lectura es que hay un análisis acerca de cuál es la condición que van a tener los empleos en este país, ¿no? Y también es muy interesante, de verdad, yo les sugiero que lo lean. En términos generales, lo que se hace es dividir a la población mexicana en tres grandes sectores, ¿no? Un sector muy pequeñito de la gente rica, ¿no? De los que tienen la lana, y en donde prácticamente ocupan alrededor de 250,000 de gentes que tienen acceso a grandes salarios y que les va bastante bien en este proceso, ¿no? Una cantidad de alrededor de 23 millones de gentes que tienen una cultura global, que tienen cierto desarrollo dentro de lo que es el conocimiento y la cultura, y vamos, son de los que mejores trabajos tienen, y este sector, digamos, que es el más productivo, ¿no? Digamos que es una cuarta parte de la población mexicana que, digamos, pudiéramos pensar que está con ciertos niveles de economía que le permite tener cierta estabilidad. En realidad la economía se divide en algo que se llama deciles económicos, ¿no? Los deciles económicos son 10, ¿sale? La gente que vive, digamos, si eso lo dividimos, por ejemplo, en salarios, por decirles algo, el decil 1 estaría ganando un salario, ¿no? Y los que están en el 10, pues digamos que están ganando alrededor de unos 20 salarios, ¿vale? Y esto va a determinar las condiciones de vida, las condiciones económicas, las condiciones sociales, el reconocimiento que se va teniendo de acuerdo a los trabajos, a los puestos en los trabajos que se tienen, ¿no? Y yo insisto, ¿no? Se habla de alrededor de 23 millones en ese entonces de mexicanos que están en este sector. Después nos habla que hay alrededor de 50 millones, ¿no? Que entre estos, pues digamos que pertenecen más a lo que pudiéramos llamar las clases medias y medias bajas, en donde hay una variedad, ¿no? Y que abarcaría entre la gente que gana alrededor de 4 salarios hasta los que están ganando alrededor de 8 salarios. No sé si me doy a entender. Y todo ello se establece, yo insisto, ¿no? Entre la gente que sí sobrevive, sí tiene que estar, ¿no? La gente que se dedica, no sé, imagínense, a raíz de las crisis lo que más se va a generalizar es el comercio informal. Y entonces, pues la gente que vive pues, de vender cosas, ¿no? Del tianguis, a unos les va muy bien, a unos no tanto, pero sobreviven, ¿no? Dentro de este esquema. Hay otros tipos de familia en donde se va a generar, donde no solamente trabaja el hombre, ¿no? Al contrario, se empieza a desarrollar una multiplicidad de familias en donde trabaja la pareja para poder sacar adelante pues a la familia en general, y empiezan entonces las crisis familiares, ¿no? Etcétera. Entonces, de aquí estamos hablando, yo insisto, de alrededor de 50 millones de mexicanos que sobreviven, pero pues bueno, más o menos ahí hacen la lucha, ¿no? Para poder salir adelante y enfrentar las crisis que se tienen. Finalmente nos habla de una tercera parte, de una cuarta parte, ¿no? Alrededor de 25 millones,
en donde se habla de pobreza extrema y en donde en ese entonces, en los años 90, pues es la gente que gana de un salario mínimo o menos, ¿no? Y esto se va, yo insisto, agudizando. Hoy en día se habla de que esto ha cambiado, ¿no? Y que los 26 millones se convirtieron en 50, ¿no? Y las otras dos partes se dividieron en el 50% de la mitad de las clases medias o un poco más, y se reduce, ¿no? El sector más alto, que antes eran 25 millones. Entonces, ha cambiado mucho la estructura a raíz de las crisis y de lo que pasa en los años 90 con el modelo neoliberal. La estructura social ha cambiado. Se dice que las clases medias han empobrecido de una manera sumamente importante, ¿no? Si ustedes recuerdan el video de Díaz Ordaz, se decía que las clases medias, estos profesionistas, podían decir que estaba bien y les iba bien. Bueno, hoy los profesionistas, los que egresados de escuelas superiores, ya no la viven tan bien, ¿no? Esto también es una realidad y no hay trabajo, si les cuesta mucho trabajo salir adelante, aunque se tenga una preparación profesional. Entonces, los niveles, yo insisto, ¿no? Los salarios que se ganan tampoco ya no son de profesionistas, ¿no? Son de técnicos los que se ganan. Entonces, ha cambiado. Obvio, hay pequeños grupos, pequeños sectores en donde finalmente pareciera que su desarrollo económico pues sigue creciendo, ¿no? Hay cosas que se van a seguir vendiendo toda la vida. La gente que se dedica a tener un negocio, como quiera, yo insisto, ¿no? Sobrevive y hay gente a la que le va muy bien. Digo, no podemos dejar de comprar comida. La gente que se dedica a esto, pues bueno, es fundamental, ¿no? Todo lo que son las necesidades básicas y todos los que se dedican al comercio en ese sentido, pues bueno, finalmente van a poder enfrentar cosas. Sin embargo, hay quienes no tienen esa posibilidad, ¿no? La gente que más se mueve, la gente que más produce, la gente más proactiva, pues es la que tiene esa posibilidad en esta sociedad, ¿no? Esta viene a ser una realidad. O la gente que está dispuesta a hacer muchas cosas que la gran mayoría no es capaz de hacer, ¿vale? Bueno, digamos que un tanto para finalizar, lo que trata de hacer esta lectura es que se tenga un poco de conocimiento, de información respecto a cómo se reorganiza toda la condición del comercio mundial a partir de los tratados de libre comercio, ¿no? Como saben, existen o se empiezan a desarrollar prácticamente en todo el mundo, ¿no? Por parte de América, pues el más importante es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Está pues un mercado común en el continente, bueno, lo que es el subcontinente de América del Sur, está la Unión Europea, hay tratados de comercio con países orientales, ¿no? Etcétera. Y todo ello va a generar un proceso de competencia intersistémica impresionante. En realidad, me parece que los grandes capitales lo que tratan de hacer es efectivamente cómo ganar mercados, cómo ampliar las fronteras para poder ubicar sus empresas y entonces pues, que su economía crezca, ¿no? Y acá sobresalen dos instituciones que empiezan digamos que a decir cómo debe de funcionar el mundo, y entre ellos vamos a encontrar al Banco Mundial, ¿no? Y al Fondo Monetario Internacional. Junto con ellos se empiezan a desarrollar muchas instituciones de carácter educativo, de carácter financiero, que van a tener una influencia decisiva en las naciones, fundamentalmente en las naciones en desarrollo o del tercer mundo, ¿no? Y el fortalecimiento que va a tener Estados Unidos va a hacer que prácticamente América Latina, incluido México, pues prácticamente esté bajo lo que ellos dispongan, lo que ellos decidan, ¿no? Y prácticamente todo el mundo le hace caso, ¿no? Se salvan dos países con mucho trabajo, tres países con mucho trabajo que finalmente tratan de
desarrollar una política diferente, y que va a ser Cuba, como ustedes saben, y que pues, me parece que permanece, Venezuela, ¿no? Y Nicaragua. Estas naciones en un momento dado quieren impulsar el desarrollo todavía de lo que es el socialismo, y se trata de generar una nueva organización. Sin embargo, pues bueno, no tienen un peso sustantivo finalmente, ¿no? Estados Unidos me parece que con los bloqueos económicos hacen que se vean bastante mal y que no prosperen sus propuestas de gobierno, ¿no? Entonces, digamos que lo que podemos ver a partir de la década de los años 90, y que simbolizado por este derrumbe de lo que significó el muro de Berlín, el triunfo del capitalismo hace que se agudice una política en donde se beneficia todo el sistema financiero, a los grandes capitales, a las grandes transnacionales, y que va en un franco deterioro de las grandes mayorías de la sociedad. En los países como el nuestro, lo que va a pasar es que todo ello va a hacer que se desprestigie al Estado, que la popularidad de los gobiernos decaiga, y que entonces pues llegue un momento en que el pueblo se cansa, dicen en las marchas, de tanta pinche tranza, y entonces pues lo que se impulsa, ¿no? Es una organización diferente en ese proceso, ¿va? Bueno, en términos generales, esa vendría a ser como que la esencia de lo que habla esa lectura. Y yo insisto, me parece muy interesante porque nos da una visión, digamos, más cercana a lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? La crisis económica, el hambre hace que mucha gente se dedique a la delincuencia en todos sus ámbitos, y que se incremente la violencia en todos los sentidos, ¿no? En los países en donde hay mayor hambre es cuando se genera mayor violencia y mayor crisis, ¿no? En fin, bueno, ahí les dejo, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Profe, sí. Entonces se podría decir que el neoliberalismo llegó a, bueno, una de las consecuencias de esto es que, bueno, empezara esta etapa en la que el gobierno y, digamos, las empresas se benefician, bueno, se traten de beneficiar mutuamente, digamos, de una manera, pues, no tan legal, muy debajo de la mesa. En realidad, eso ha existido toda la vida, ¿no? La alianza entre el capital y entre la política siempre ha sido, por decirlo menos, ventajosas para ellos, ¿no? Obvio, hay momentos en que surge, pues, todo lo que es el proceso de corrupción, fundamentalmente porque el Estado es de donde puede salir dinero. Mira, les trato de explicar lo siguiente. Yo les digo que la riqueza como tal, lo único que produce riqueza, digamos, constante y sonante, es el trabajo, ¿no? Sin embargo, el Estado sí puede crear dinero, ¿no? Puede crear dinero, aunque no tenga un sustento, ¿cómo decirles? Un sustento real, ¿no? Si se recuerdan un poco lo que pasa en la crisis económica de 1929, bueno, ¿no? El Estado puede decir, hoy voy a crear no sé, 100 millones de dólares, 1,000 millones de dólares, lo que ustedes imaginen, y el Estado lo puede hacer legalmente, digamos que tiene esa capacidad, ¿no? Y entonces ese dinero finalmente es algo que puede empezar a fluir. ¿En qué se coloca, cómo se gasta, en qué se invierte? Finalmente, pues, se establece, se supone, a través de las necesidades, ¿no? Y quien sale beneficiado, entonces, son las empresas que hacen pacto con el Estado, ¿no? Otra característica es que, bueno, en casos como el nuestro, muchas de estas condiciones no se crea el dinero como tal, pero sí se piden préstamos, ¿no?
Y préstamos también, que es un dinero que también tampoco nadie trabaja, nadie crea esa riqueza, ¿no? Y que con eso se paga a empresarios por un trabajo, efectivamente, ¿no? Entonces el empresario pasa por, vamos a decir, por honesto, ¿no? Porque está haciendo el trabajo, pero el otro cuate, pues la verdad es que no. Y el dinero es un dinero, lo voy a decir entre comillas, ¿no? Un dinero ficticio, ¿no? Porque nadie lo está creando. Entonces, eh, eh, es, es un juego, esa es la verdad, es un juego de lo que significa el sistema capitalista, ¿no? Este, y que finalmente esto ideológicamente establece que la gente tenga que, pues bueno, en el aspecto de que para nosotros es completamente real y que si no tienes dinero no puedes comprar, a nosotros se nos obliga a trabajar. No sé si se entienda eso, ¿no? Pero ese es el juego, ¿no? Que se maneja en lo que conocemos como el sistema capitalista. ¿Ah? Entonces, es bastante duro el rollo porque en realidad el gobierno tiene facultades legales, ¿no? Y pues bueno, tiene esta condición, ¿no? Y pueden actuar impunemente, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta, pero bueno, es una forma de cómo explicar lo que pasa en el sistema capitalista, ¿no? Y el papel del Estado, ¿va? ¿Sale? Sí, profe. Bueno, no sé si alguien más, alguna pregunta o algún comentario. ¿Qué les parece la situación que se vive? Más o menos se entiende lo que sucede en el ámbito de lo que es pues lo que sucede en la década de los años 90. Más o menos, ¿creen ustedes que puedan tener cierta idea de lo que está pasando? No sé si me lo crean, pero de verdad que es esencial el que podamos entender de qué manera llegamos a estos procesos de crisis y a qué caramba se enfrenta la sociedad actual, ¿no? Los retos a los que finalmente se tienen que enfrentar. Y yo diría que la necesidad de, si se quiere, pues salir adelante, pues digamos la responsabilidad que se tiene para poder trabajar, ¿no? Lo más que se pueda para ustedes poder prepararse como profesionistas y pues poder tener ciertas oportunidades, ¿no? La verdad es que no es algo sencillo. Y obvio, todo va de acuerdo a lo que ustedes esperan hacer en su vida, ¿no? Poder generar en su vida. El Estado no va a resolver nada, a los empresarios no les interesa otra cosa que no sea la ganancia, ¿no? Me parece que hay ciertos sectores que se escapan, muy pocos los que se escapan a esta lógica de lo que significa el capital, ¿no? Y sin embargo, pues la gran mayoría es la que impone el sistema, ¿no? Esa vendría a ser pues digamos que la realidad, ¿no? En este contexto. Y además tenemos, digamos que pues algo mucho más importante, ¿no? El desarrollo tecnológico, el desarrollo de todo lo que es la creación de tantas empresas y tantos productos que generan el consumismo, como ustedes saben, pues ha llevado a que este país, este planeta, genere procesos de contaminación impresionantes, ¿no? Y que el riesgo de un cataclismo mundial, pues es real, ¿no? Es real. Quizás si no nos extinguimos por una guerra mundial, pues seguro que por el asunto de la contaminación y la falta de agua, pues muchos grupos, muchos sectores sociales, pues sí están en riesgo, ¿no? Y lo mismo pasa con este rollo de lo que vendría a establecer esta famosa pandemia que estamos viviendo y que no sabemos todavía los alcances que fundamentalmente puedan desarrollarse, ¿no?
Yo creo que estamos en un proceso de incertidumbre, pues como nunca antes, y que cuesta mucho más trabajo poder tener cierta conciencia, ¿no? La gente que estamos en las escuelas de educación superior, yo creo que somos gente privilegiada en una sociedad como la nuestra, y por eso los felicito, ¿no? Pero por ahí pasa también el hecho de poder tener la responsabilidad de, pues, digamos, pasar por la comprensión y poder hacer y tener una actuación social que, pues, bueno, corresponda con el nivel de educación que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Creo que esa vendría a ser, digamos que lo mejor que pudiéramos hacer como seres humanos, ¿no? Poder cumplir con nuestro rol, con nuestro papel de la mejor manera y de forma honesta, ¿no? Para poder contribuir a generar un mejor país y obvio, ¿no? Un mejor planeta. Entonces, el hecho de conocer toda esta problemática, el hecho de poder saber cuáles son los alcances que tiene un sistema como el que estamos inmersos, me parece que tendría que darnos elementos para poder generar muchas herramientas que nos permitan competir en este mundo, y yo insisto, ¿no? Sin perder la esencia que como seres humanos pudiéramos desarrollar. Porque como sabe, ¿no? El ser humano es capaz de todas las maldades posibles e inimaginables, pero también es capaz, pues, de todo lo noble, ¿no? Y de todo lo trascendente que le permita, pues, hacer mejor este mundo. Entonces, uno elige de qué es lo que finalmente, pues, puede o quiere desarrollar, ¿no? En su vida. Pero para eso, yo insisto, se necesita tener conciencia. El problema es que la mayor parte de nosotros somos inconscientes de lo que sucede. Vivimos por vivir, vivimos sin trascendencia, y me parece que ni siquiera entendemos el sistema económico en el que estamos, ¿no? Y gran parte de ello, pues, es ignorancia, me parece, ¿no? Hoy cambiamos de director finalmente, o nombraron un nuevo director en el Poli. No sabemos qué va a pasar con nuestra institución. Ustedes, por fortuna, espero que este sea su último semestre. Eh, pero bueno, esos son partes de estos retos, ¿no? En fin. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. No, profe. Ok, No, gracias. profe. Gracias a los que sí tienen la molestia de contestar. Gracias. Yo les voy a pedir en todo caso que por favor vean y se apliquen para ver el video de Carlos Salinas de Gortari. Estaba yo pensando en poder tener una clase para poder verlo y después poder discutirlo, pero tengo un problema el viernes y no voy a poder estar. Entonces, lo que les voy a pedir es, por favor, que lo vean, pues, en estos días, que lo podamos discutir el día miércoles para que finalmente ya no tener clases el día viernes, ¿no? Entonces, les pido de favor que lo vean, el video de Carlos Salinas de Gortari, que está en la antología, que se llama ¿cómo se llama? No, luego me equivoco. Se llama Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser rey, ¿no? Está, insisto, en la liga y en la antología. También es de Clio, está en los sexenios de Clio. Entonces le pido de favor que lo vean, lo comentamos la siguiente clase, y que pongan atención, ¿no? Pongan atención en todos los cambios que está sufriendo el país, y las crisis que se derivan de todo ese contexto político y económico que está viviendo México en la década de los 90, inicio de los 90. Y de verdad pongan mucha atención en el aspecto
económico, ¿no? Los cambios que se tratan de impulsar, mejor dicho, que se impulsaron durante el sexenio, y los cambios políticos, ¿vale? Traten de hacer algunas anotaciones para poder analizar qué es lo que sucede en este país, en ese sexenio, ¿vale? Ok, si no tienen más que decir, que comentar, nos vemos entonces el miércoles y vemos, analizamos, perdón, el sexenio, ¿vale? Ok, Sí, profesor. profesor. Dale, bueno. Ok, Pues, profesor. que pasen buenas noches y que descansen. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, Buenas noches. igualmente. Hasta Buenas luego. noches.